Brani2 presenta 15 indicadores de que tienes la personalidad INFJ, considerada la más rara entre las 16 personalidades de Myers-Briggs, abreviada como INFJ, que representa introversión, intuición, sentimiento y juicio. Solo alrededor del 2% de la población mundial tiene este tipo de personalidad. Las personas con esta personalidad muestran atributos distintivos que los distinguen de los demás. Pueden ser enigmáticos y tener una notable inteligencia emocional, a menudo apodados consejeros o defensores. A pesar de que parecemos tener una buena comprensión de este tipo de personalidad, en realidad, a menudo son mal comprendidos. Así que exploremos algunos de los rasgos principales asociados con la personalidad INFJ y descubramos si te identificas con ellos. 01. Sentimiento de desplazamiento. Los INFJ a menudo sienten que están en una sintonía diferente en comparación con las personas que los rodean. Esto se debe a su capacidad dominante de intuición, que les permite percibir patrones e información subconsciente que la mayoría de las personas no detecta. Pueden sentirse como extraños en situaciones sociales donde no pueden conectarse con los demás a un nivel más profundo. Los INFJ a menudo se sienten desplazados en entornos donde la mayoría de las personas están sintonizadas en una frecuencia diferente a la suya. Esto se debe a su capacidad dominante de intuición, que les permite percibir patrones subconscientes en casi todo. 02. Búsqueda de la perfección y procrastinación. Los INFJ tienen un deseo constante de buscar la perfección en todo lo que hacen. Esto puede llevarlos a la procrastinación, ya que a menudo posponen tareas en busca de lograr un resultado impecable. La necesidad de perfección puede hacer que sean sensibles a las críticas, incluso si reciben comentarios positivos. Buscan la perfección y, a menudo, procrastinan debido a un temor persistente al fracaso. Este deseo de perfección puede dificultar el manejo de las críticas, a veces eclipsando los comentarios positivos. 03. Valoración de la belleza y calidad. Los INFJ aprecian la belleza en todas sus formas, desde la estética hasta la calidad. Se sienten atraídos por cosas de alta calidad, ya sea en la comida que consumen, la ropa que usan o los objetos artesanales. Sin embargo, generalmente prefieren tener pocas cosas de alta calidad en lugar de muchas cosas de calidad inferior. Los INFJ valoran la belleza y la calidad, prefiriendo cosas sofisticadas y de alta calidad, como comida gourmet, ropa elegante y artesanía refinada. 04. Aura de calidez y encanto. Una de las características más notables de los INFJ es su habilidad para crear un ambiente cálido y acogedor a su alrededor. Las personas generalmente se sienten cómodas en su presencia y son atraídas por su naturaleza encantadora y confiable. Además, son excelentes oyentes y comunicadores, capaces de conectar fácilmente con los demás. Tienen una aura que hace que los demás se sientan cómodos en su presencia, a menudo compartiendo pensamientos profundos y sentimientos personales con ellos. Son conocidos por ser oyentes compasivos y comunicadores efectivos. 05. Altamente perceptivos de los demás. Los INFJ tienen una habilidad excepcional para leer las emociones y los estados emocionales de las personas a su alrededor. No solo perciben las emociones superficiales, sino que también son capaces de profundizar en la psicología de las personas, buscando comprender qué los hace únicos. Son altamente perceptivos con respecto a los demás, comprendiendo las emociones y motivaciones de los demás con facilidad, aunque a veces pueden ser difíciles de entender para los demás. 06. Absorción de emociones ajenas. Los INFJ tienden a absorber las emociones de los demás, a menudo sintiendo lo que otros sienten como si fueran sus propias emociones. Esto puede ser desafiante, pero también les confiere la capacidad de consolar y apoyar a aquellos que están pasando por momentos difíciles. A menudo absorben las emociones de los demás, interpretándolas como sus propias. Esto puede ser abrumador, pero también les brinda la habilidad de consolar y sanar a los demás. 07.
Creación de intimidad emocional profunda. Aunque los INFJ pueden parecer reservados al principio, desean establecer conexiones profundas y auténticas con las personas. Valoran la confianza mutua y son capaces de crear vínculos emocionales fuertes cuando se sienten cómodos con alguien. Los INFJ valoran la construcción de relaciones emocionalmente profundas, aunque pueden parecer reservados al principio. Buscan conexiones auténticas basadas en la confianza mutua. 08. Naturaleza introvertida. A pesar de ser hábiles en las interacciones sociales, los INFJ son introvertidos por naturaleza. Necesitan tiempo a solas para recargar sus energías después de interacciones sociales intensas y a menudo prefieren círculos pequeños de amigos cercanos. A pesar de ser hábiles en las interacciones sociales, los INFJ son, por naturaleza, introvertidos. Necesitan tiempo a solas para recargarse después de interacciones sociales intensas. 09. Sensibilidad al conflicto. Los INFJ tienden a evitar los conflictos, ya que desean mantener la armonía en sus relaciones. Los conflictos pueden perturbarlos profundamente e incluso causar síntomas físicos de estrés. Son sensibles al conflicto y tienden a evitar situaciones conflictivas, prefiriendo mantener la armonía en las relaciones. 10. Enfoque en el futuro. Los INFJ están orientados hacia el futuro y están dispuestos a tomar medidas para alcanzar sus objetivos personales. Pueden tomar decisiones difíciles, como poner fin a relaciones o trabajos insatisfactorios, para acercarse a sus metas. Están centrados en el futuro y dispuestos a tomar medidas decisivas para acercarse a sus objetivos personales. 11. Atracción por personas que necesitan ayuda. Los INFJ tienen una tendencia natural a ver el potencial bueno en otras personas y a menudo se sienten atraídos por individuos que están pasando por dificultades. Tienen una fuerte capacidad para ayudar y sanar a los demás con compasión. Sin embargo, esta característica puede llevarlos a involucrarse en relaciones que pueden ser desafiantes o agotadoras si no establecen límites adecuados. Suelen sentirse atraídos por personas que necesitan ayuda, a menudo creyendo que pueden rescatar a los demás, aunque esto puede ser desafiante en algunos casos. 12. Pensadores intelectuales. Los INFJ tienen una mente inquisitiva y a menudo pasan tiempo reflexionando profundamente sobre cuestiones de propósito, significado y filosofía de la vida. Son ávidos lectores y a menudo se dedican a temas filosóficos o espirituales, buscando expandir su comprensión del mundo. Sin embargo, esta búsqueda constante de significado puede hacer que piensen demasiado y se involucren en reflexiones profundas incluso en las situaciones más simples. Tienen una naturaleza intelectual y a menudo reflexionan profundamente sobre el propósito y el significado de la vida, a menudo involucrándose en asuntos filosóficos o espirituales. 13. Habilidades lingüísticas y preferencia por escribir. Debido a su naturaleza introvertida, los INFJS a menudo pasan tiempo solos, dedicándose a sus intereses y pasatiempos personales. Esto puede cultivar sus habilidades lingüísticas y de escritura, convirtiéndolos en talentosos comunicadores, especialmente en forma escrita. Prefieren escribir porque les permite expresar sus pensamientos e ideas creativas de manera profunda y detallada, sin las limitaciones de la comunicación verbal. 14. Trabajo mejor en solitario o en pequeños grupos. A pesar de que los INFJS saben relacionarse bien con los demás, a menudo alcanzan su mejor rendimiento cuando trabajan solos o en pequeños grupos con personas en quienes confían. Esto les permite concentrarse en sus tareas y proyectos sin distracciones, y generalmente prosperan en entornos de trabajo más tranquilos. 15. Enfoque en lo correcto. Los INFJS están motivados por un fuerte sentido de ética y moral. A menudo sienten una responsabilidad personal de proteger a los demás y hacer lo correcto. Esto puede llevarlos a intervenir cuando ven injusticias o a dedicar tiempo y esfuerzo para ayudar a quienes lo necesitan.
Buscan causas altruistas y tratan de contribuir a un mundo mejor. La personalidad INFJ es compleja y única, con características que pueden variar en intensidad de una persona a otra. Estos rasgos pueden ser tanto fortalezas como desafíos, pero comprender estas características puede ayudar a los INFJs a aprovechar al máximo sus habilidades y relaciones. Si te identificas con la mayoría de estas características, es posible que seas un INFJ, un tipo de personalidad notable que aporta una perspectiva única al mundo. Si te identificas con la mayoría de estas características, es posible que seas un INFJ, el tipo de personalidad más raro del mundo. Comparte tus pensamientos y experiencias con nosotros en los comentarios. Si te gustó este vídeo, dale like y compártelo con tus amigos para que podamos seguir creando contenido similar. Para más vídeos, suscríbete y activa la campana de notificaciones para recibir avisos cuando publiquemos algo nuevo. Gracias por mirar.